Tengan todos muy buenos días. El presente trabajo corresponde a Josué Adonai Posada Aguilar, Teresa de Jesús Hernández Rodríguez y Claudia Isabel Asensio Solano, con el tema Pasos y requisitos para legalizar un banco en El Salvador. Introducción. Muchas personas poseen ideas de negocios brillantes y cuando deciden dar inicio lo hacen de manera informal, debido a que todos tienen la libertad de desarrollar un negocio, siempre que la ley lo permita. Sin embargo, el inicio de una empresa requiere de legalidad para desarrollar sus operaciones en el país requerido, como en este caso es El Salvador, ya sea que se dedique a compra-venta de artículos, prestación de servicios o a la fabricación de productos, por lo que es importante tomar en cuenta el proceso de legalización que conlleva una entidad para obtener buenos beneficios. En este contexto, la conformación legal de una empresa puede realizarse como personería individual, la cual se refiere que solo existe un dueño, o lo puede establecer como una empresa con personería jurídica, donde la empresa está compuesta por varios socios. En la conformación de una empresa, se debe tomar en cuenta siempre las características de la misma, recursos tanto económicos, humanos y técnicos, así como todo lo establecido por las instituciones públicas y privadas, donde deben acudir para inscribir formalmente a una empresa, y en la cual existen requisitos y formularios determinados para el registro de todas las nuevas empresas que desean operar en El Salvador. Por otro lado, las leyes y las reformas salvadoreñas se encuentran en constante actualización con el objetivo de mejorar el desarrollo de la población. Estos cambios, a pesar de ser buenos, afectan en gran parte a las personas comerciantes que desean legalizar su entidad, debido a que desconocen algunos trámites y documentaciones que se deben realizar. En el presente documento se detalla de manera teórica los trámites que se deben realizar para la constitución de una entidad bancaria, haciendo uso de bases legales como el Código de Comercio, Ley de Bancos, Ley Registro de Comercio, Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, Ley de IVA, Código Tributario, Ley de Registro y Control Especial de Contribuyentes al Fisco, Ley de Asociación y Fundación sin fines de lucro y Código Procesal Civil y Mercantil, entre otras. Asimismo como la constitución de un banco propio de nombre comercial Banco Chalateco, haciendo uso de formularios otorgados por el Ministerio de Hacienda y el Centro Nacional de Registros, así como la aplicación y seguimiento de pasos teóricos que se han obtenido a través de esta investigación. El objetivo general del presente trabajo es investigar cuál es el proceso a seguir en la actualidad para dar vida a una institución bancaria en El Salvador, de modo que se pueda tener en cuenta la planeación para iniciar operaciones legales en el país, como también la organización que se seguirá para su estabilidad y desarrollo en el tiempo. Por otra parte, los objetivos específicos son identificar, determinar y mostrar cuál es el proceso a seguir en la actualidad para dar vida a una institución bancaria, de modo que se pueda tener en cuenta la planeación para dar inicio de operaciones, como también la organización que se seguirá para mantener la estabilidad y desarrollo durante el tiempo. Los requisitos para constituir una entidad financiera: en primer lugar se tiene que seleccionar un nombre al registro de comercio. Según el artículo 4 de la Ley de los Bancos, indican que el nombre asignado a la institución financiera no debe permanecer a otra entidad, por lo que de acuerdo con la Superintendencia del Sistema Financiero, el nombre comercial Banco Chalateco no pertenece a ninguna entidad y se encuentra disponible para su uso. Según los reglamentos establecidos por la Superintendencia del Sistema Financiero en relación a las disposiciones legales vigentes en el país, para constituir un banco en El Salvador es necesario diferenciar entre las entidades que emitirán promoción pública para la suscripción de acciones
como aquellas que decidirán también no hacerlo. Para el caso de las entidades financieras que opten por promoción pública, para su constitución tendrán que ser autorizadas previamente por la Superintendencia del Sistema Financiero, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Bancos y Financieras. Por lo tanto, para realizar este proceso es necesario que la entidad tenga presente los siguientes requisitos: nombre, edad, profesión, domicilio, nacionalidad y experiencia en materia financiera de los organizadores. Estas personas deberán de gozar de solvencia moral y crediticia y no deben de encontrarse en ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 10 de la Ley de Bancos y Financieras. También es necesario conocer la denominación y el domicilio de la institución proyectada, como también la finalidad del banco o financiera. También las operaciones que se proponen realizar y un informe explicativo de las razones de índole económica que justifiquen la fundación de la empresa. También se necesitará del monto de capital suscrito pagado y el suscrito no pagado con el cual la institución comenzará sus operaciones y forma en cómo se encontrará dividido, según lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Bancos y Financieras. Por otra parte, se necesitará un número de directores, el modelo de documento de suscripción de acciones, el cual deberá cumplir con los requisitos respectivos, la designación de la institución o instituciones bancarias que recibirán los fondos correspondientes a la suscripción de acciones, los cuales únicamente podrán retirarse para trasladarse al Banco Central de Reserva, en los casos contemplados en el artículo 204 del Código de Comercio. Es necesario también que se presente el presupuesto de los gastos de organización y forma de financiamiento, como también el detalle de la campaña publicitaria. Desde otra perspectiva, si existen interesados en constituir un banco u otra financiera sin promoción pública de sus acciones, el artículo 21 establece que se podrán presentar su solicitud de constitución de manera inmediata, anexando la documentación que especifica el artículo 22 de la presente ley. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta los siguientes requisitos: el proyecto de escritura social en el que se incorporarán los estatutos, con el cual el proyecto deberá contener los requisitos que se señalan en los artículos 22 y 194 del Código de Comercio, y también los mencionados en la Ley del Notariado. También se necesitará un estudio de factibilidad económica y financiero, el cual debe incluir un esquema de la organización y administración de la empresa, las bases financieras de las operaciones a desarrollar y los planes comerciales para la entidad. Por lo tanto, el estudio deberá ser elaborado por un profesional de amplia experiencia en la formulación y evaluación de proyectos o empresa respaldada por profesionales de esta categoría. Una vez la superintendencia tenga a su disposición los documentos y requisitos solicitados según el artículo 17, se procederá al respectivo análisis, quedando a criterio de la superintendencia autorizar o denegar la solicitud presentada por los interesados y, en el caso de ser aprobada, comenzar con el programa de promoción pública de las acciones. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta los requisitos correspondientes a los futuros accionistas. En el caso de ser personas naturales, los requisitos serán el nombre completo, la nacionalidad y domicilio, fotocopia certificada de la cédula de identidad, fotocopia certificada del número de identificación tributaria, dos referencias bancarias, referencias comerciales, el respectivo currículo y una fotocopia certificada de pasaporte en el caso de ser personas extranjeras. Por otra parte, en el caso que se esté tratando de personas jurídicas, los requisitos serán la denominación o razón social, la nacionalidad y domicilio, el documento que acredite
la personería jurídica, una fotocopia certificada del número de identificación tributaria, los estados financieros auditados correspondientes al último ejercicio contable, 2 referencias bancarias y las referencias comerciales. A esto tendrá que anexársele también el testimonio de escritura de constitución y estatutos o ley de creación, según corresponden ambos casos con sus reformas, poder otorgado para ser representada como accionista, la certificación del punto del acta en donde se autoriza la adquisición de acciones, como también la solicitud para ser titular de más del 1% de las acciones. Por lo tanto, es necesaria la descripción de la fuente de recursos para la adquisición de las acciones. Para el caso de las personas que se desarrollen como directores de la entidad, los requisitos a tomar en cuenta son los siguientes. Presentar la declaración jurada de no tener las inhabilidades señaladas en lo correspondiente al artículo 32 de la Ley de Bancos y Financieras. También es necesario presentar referencias bancarias, referencias comerciales, constancia emitida por la Dirección de Centros Penales y de readaptación de no tener antecedentes penales, el respectivo currículo y el contenido de los literales A, B, C y D se aplicará a los cónyuges y parientes dentro del primer grado de consanguinidad. Después de recibida la solicitud para constituir la sociedad con o sin promoción pública, con la información requerida en el artículo anterior de este reglamento y según lo establecido también en el artículo 23, la Superintendencia podrá exigir a los interesados en el plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que se recibió la solicitud otras informaciones que se crea pertinente. Recibida la solicitud y obtenida la información requerida, la Superintendencia deberá publicar en 2 diarios de circulación nacional según el artículo 24, por una sola vez y por cuenta de los interesados, lo siguiente. Primeramente, la nómina de los accionistas que poseerán el 1% o más del capital, en el caso de ser personas naturales, y más del 5% del capital cuando se trate de personas jurídicas. Por otra parte, es necesario presentar la nómina de los directores iniciales de la sociedad. El artículo 25 de la presente ley nos dice que en el caso de objeciones de parte de cualquier persona respecto a la calidad de los accionistas y directores que conformarán parte de la sociedad, deberán presentarse por escrito a la superintendencia en un plazo no mayor a 15 días después de la publicación, adjuntando las pruebas pertinentes. Dichas objeciones serán de carácter confidencial. La superintendencia resolverá la solicitud dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que los peticionarios hayan presentado toda la información requerida según el artículo 26. El artículo 27 da la autorización para constituir la sociedad por parte de la superintendencia, la cual concederá cuando a su juicio la viabilidad económica financiera del proyecto y la honorabilidad y responsabilidad personal de los accionistas, directores y administradores de la empresa para que ofrezcan protección a los intereses del público. El artículo 28 dice que si la decisión fuera favorable, el Consejo Directivo de la Superintendencia expedirá una resolución de autorización para la constitución de la sociedad, la cual deberá contener los términos señalados en el artículo 206 del Código de Comercio, en lo pertinente, indicando en ella el plazo del cual se habrá de otorgarse la escritura constitutiva. En dicha escritura se relacionarán los certificados de las sumas depositadas en el Banco Central que acrediten las acciones suscritas y pagadas por los socios. Previo a la presentación del testimonio de la escritura de constitución en el registro de comercio, según los estatutos del artículo 29 de la presente ley, esta deberá presentarse a la superintendencia para que califique si los términos estipulados en el pacto social se conforman a los proyectos que fueron previamente autorizados y se verifique si el capital social ha sido efectivamente integrado de acuerdo con la autorización referente al artículo 17 de la Ley de Bancos y Financieras. Por otra parte, el artículo 30 establece que no podrá establecerse ni presentarse a inscripción en el registro de comercio el testimonio de la escritura constitutiva de un banco financiera sin que lleve una razón suscrita por la superintendencia en la que conste la calificación favorable de dicho testimonio. Por consiguiente, en este proceso de creación y legalización de un banco,
es necesario que obtengamos el número de identificación tributaria, mejor conocido como NIT. En cuanto a esto, el artículo 86 del Código de Comercio señala que deberán inscribirse en el registro los sujetos pasivos que, de conformidad a los supuestos establecidos en este código o en las leyes tributarias respectivas, resulten obligados al pago de los diferentes impuestos administrados por la Administración Tributaria, incluyendo los exportadores e importadores habituales. El plazo para inscribirse será dentro de los 15 días siguientes a la fecha de iniciación de las actividades. Las personas jurídicas, fideicomisos, sucesiones y los entes colectivos sin personalidad jurídica están sujetos a la obligación establecida en el inciso precedente desde la fecha de su constitución, surgimiento, apertura o establecimiento según sea el caso. Además, en el artículo 24 del Reglamento de Aplicación del Código Tributario podemos encontrar que la Administración Tributaria proporcionará los formularios necesarios para la inscripción en el registro de contribuyentes, a lo que se refiere el artículo anterior, y una vez realizada entregará a cada contribuyente la tarjeta respectiva en que conste su número de registro y otros datos que éste disponga. La tarjeta en original acreditará la calidad de contribuyente. Documentos e información a suministrar para obtener la tarjeta de NIT son los siguientes. En primer lugar, debemos presentar el testimonio de escritura de constitución inscrita en el registro de comercio, una original más una copia simple o copia certificada por un notario. Esto es importante ya que por medio de este documento los socios manifiestan su voluntad de establecer una sociedad. Además del testimonio de escritura de constitución, se deben presentar los siguientes documentos. El DUI del representante legal, un original más una copia simple, en caso de ser salvadoreños, pero si son extranjeros deben presentar el carnet de residente. De igual manera, la tarjeta NIT del representante legal, un original más una copia simple. Además, una copia simple de la tarjeta NIT de los accionistas o socios que conforman la entidad, en este caso nuestro banco. Finalmente, se debe presentar en original un comprobante del pago del NIT. Finalmente, luego de haber completado el proceso indicado, se hace la entrega de la nueva tarjeta NIT y NRC de nuestro banco. Registro del contribuyente del impuesto de la transferencia de bienes, muebles y prestación de servicios. Entre los requisitos se tienen que si se comparece personalmente al contribuyente o apoderado no necesita presentar el formulario 210, ya que se le será elaborado un formulario automatizado por el empleado que le atienda. Además, debe consultar el listado de actividades económicas para seleccionar la actividad económica a registrar. En el caso de las personas naturales, si el trámite es realizado por el contribuyente, debe presentar DUI, pasaporte o carnet de residencia en el caso de que sean extranjeros, original, todo esto original del contribuyente, recibo de luz, agua o teléfono que confirmen la dirección de notificación en original y fotocopia. Si el trámite es realizado por el apoderado, debe presentar documentación del contribuyente. Si el trámite lo realiza un apoderado que no está en el registro de contribuyentes, debe presentar original y fotocopia de poder, general administrativo, general con clausura especial, general judicial y administrativo, general judicial y administrativo con clausura especial, poder especial o poder específico para actuar ante la administración tributaria, que contengan facultades para realizar trámites en representación del poder dante ante el gobierno,
el Estado, la Administración Tributaria o cualquier institución u oficina pública. Además, debe tener DUI, pasaporte o carnet de residencia en el caso de que sean extranjeros, en original y fotocopia simple del apoderado. Si el trámite es realizado por tercero autorizado, debe llenar el formulario 210, completado y firmado por el contribuyente o apoderado. Este no debe tener tachaduras ni enmendaduras. Tiene que presentar documentación del contribuyente y apoderado, según sea el caso, DUI, pasaporte, carnet de residencia en el caso de que sean extranjeros, autorización autenticada donde se indique nombre y DUI, pasaporte o carnet de residencia de extranjeros de la persona que realiza el trámite, y la gestión específica la realiza en el Ministerio de Hacienda, debiéndose identificar con su DUI, pasaporte o carnet de residencia, que debe llevar la original y la fotocopia. A continuación se tiene la inscripción o restitución. Presentar como mínimo uno de los siguientes requisitos en original y fotocopia simple. En primer lugar se tiene el contratos de arrendamiento de local, activos de 2.286 a 12.000. Presentar detalle del activo, firmado únicamente por contribuyente. Contrato por prestación de servicios o venta de bienes, constancia o carta de clientes que solicitan el servicio o los bienes con sello de la empresa, fianza de cumplimiento entre aseguradora y gestor de encomienda, título profesional extendido por la universidad, certificado o diploma que acredite la ocupación u oficio. Si el DUI se encuentra consignada la profesión, ocupación o oficio, no será necesario presentar la documentación antes relacionada. Tarjeta de circulación de vehículo. El vehículo debe ser de trabajo o documento de compraventa o contrato de arrendamiento del vehículo. Autorización o permiso extendido por el Viceministerio de Transporte para traslado de personas, inscripción del negocio en la alcaldía, carta de compra-venta de reses emitida por alcaldía municipal, contrato de compra-venta de cosecha, documentación que compruebe solicitud o exhorto de inscripción del IVA por parte de Dirección General del Impuesto Interno u otra dependencia, y si posee otra documentación comprobatoria de la actividad económica a desarrollar diferente a la detallada, presentarla para ser valorada para su inscripción. Si no se posee ninguno de los documentos anteriores, presentar al momento de la inscripción un escrito detallado que está por iniciar operaciones y solicita a la DGI la inscripción como contribuyente de IVA. Inscripción personas jurídicas domiciliadas. En primer lugar, se tiene que tener la original y fotocopia de la escritura pública de constitución de la sociedad inscrita en el registro de comercio, la nómina de todos los socios con su NIT y su respectivo porcentaje de participación o consignarlos en casillas correspondientes del formulario 210 y presentar recibo de agua, luz eléctrica, teléfono fijo de la dirección de notificaciones o contratos de arrendamiento. En el caso de modificaciones de datos, se debe presentar original y fotocopia de escritura de modificación de la sociedad inscrita en el registro de comercio. En caso de modificación de razón social, deberá entregar tarjeta original de NIT e IVA. Cambio de dirección de casa matriz o actividades económicas, deberán entregar tarjeta original del IVA. Si ha extraviado la tarjeta, deberá hacerlo constar por medio de un escrito. Adicionar bodega, sucursal o agencia, predio o patio, podrá presentar opcionalmente recibo de agua, luz, teléfono de la dirección o contrato de arrendamiento. Si realiza cambios de efectivo de dirección para recibir notificaciones, adjuntar escrito que exprese las razones del cambio y las pruebas que demuestran el mismo. Por último, las nóminas de todos los socios con su NIT y su respectivo porcentaje de participación, o igual consignarlos en casillas correspondientes del formulario 210. En el caso de inscripción, personas jurídicas, sociedades extranjeras, no domiciliadas o sucursales,
deben presentar estatus que comprueben que la sociedad está legalmente constituida de acuerdo con las leyes del país en que se hubiera organizado, según el caso, traducidas al español y autenticada por la autoridad competente o inscrita en el registro de comercio. Documento en el que conste la nueva elección o nombramiento de la administración de la sociedad de acuerdo con las leyes del país en que se hubiera organizado. Estarán obligadas a constituir y mantener en todo tiempo ante la administración tributaria al menos un representante o apoderado con facultades suficientes y con presencias físicas permanentes en el país, de acuerdo a lo establecido en el artículo 127 del Código Tributario. En el caso de modificación de los datos, debe presentar original y fotocopia de modificación de los estatus de la sociedad. En caso de modificación de razón social, deberá entregar tarjeta original de NIT o IVA. Cambio de dirección de casa matriz o actividad económica, deberá entregar tarjeta original de IVA. Y en el caso que se haya extraviado la tarjeta, deberá hacerlo constar por medio de un escrito. Igualmente, adicionar bodega, sucursal o agencia, predio o patio. Podrá presentar opcionalmente recibo de agua, luz, teléfono, de la dirección o contrato de arrendamiento. En el caso de inscripción, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro u otras entidades similares, salvadoreñas y extranjeras, deben presentar original y fotocopia de escritura matriz de constitución en que conste la aprobación de los estatus y la elección de la primera junta directiva, debidamente inscrita en el registro de asociaciones y fundaciones del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial o con la certificación del instrumento extendida por el director general de dicho registro. Además, original y fotocopia de los estatutos debidamente escritos o fotocopia autenticada de ellos o certificados literal de la inscripción de tales documentos en el registro correspondiente de su país de origen. Las nóminas de personas que integran la sociedad, asociados, partícipes o cooperadores o miembros de junta directiva o fotocopia simple y legible del NIT de estos o consignarlos en casillas correspondientes del formulario 210. Luego se tiene la inscripción de sociedad de hecho y demás entidades sin personalidad jurídica. Debe presentar sociedades de hecho y además entidades sin personalidad jurídica en original y fotocopia del acta o escritura de constitución de dicha entidad, nómina de todos los socios, asociados, partícipes o integrantes con su NIT y su respectivo porcentaje de participación. Y en el caso de que alguna de estas entidades mencionadas anteriormente tengan que reponer la tarjeta, se deben presentar requisición de identificación que lo aplique y deben entregar la tarjeta de IVA original. Si en el caso que se haya extraviado, deberán hacerlo constar por medio de un escrito. A continuación se presenta el formulario 210 que corresponde al Registro Único de Contribuyentes, con la información del Banco Chalateco. En primer lugar, se debe ingresar el NIT y el NRC si es contribuyente del impuesto a la transferencia de bienes, muebles y a la prestación de servicios. Luego se debe seleccionar el trámite a realizar, que en este caso sería una inscripción. En el literal A se identifica el contribuyente, que puede ser persona natural o persona jurídica. En el literal B se complementa la información del contribuyente con respecto al documento de identidad que puede ser DUI o pasaporte o carnet en el caso de que sean extranjeros. En el literal C, la dirección para recibir notificaciones. En este campo se coloca la dirección para recibir las notificaciones o cualquier tipo de correspondencia de parte de la administración. Y en el literal D, la dirección de casa matriz. Las personas naturales y personas jurídicas que están inscritas en IVA informan la dirección en la que está ubicado su negocio. En el literal E se registran las actividades económicas.
se incorpora la información del giro del negocio o la actividad económica a la que se dedica tanto las personas naturales como jurídicas. Debe consultar el listado de actividades económicas publicados en el Ministerio de Hacienda. En el literal F o G se ingresa la información del representante legal o apoderado. Se ingresa la información del representante legal en el caso de personas naturales menores de edad o apoderados para mayores de edad y representantes legales y apoderados para personas jurídicas. Y luego el nombre y firma del contribuyente. En este campo, el contribuyente, representante legal o apoderado colocará su firma y nombre de acuerdo al documento de identidad que haya presentado. En el literal H aplica para contribuyentes de IVA que poseen sucursales, bodegas, etc. En este campo se incorpora la información de los contribuyentes inscritos en IVA, ya sea persona natural o jurídica, que poseen sucursales, agencias, bodegas, predios, etc. Y por último, en el literal I es donde se debe detallar la información de los accionistas, socios o cooperadores. En este campo es exclusivo para personas jurídicas y se incorpora la información de accionistas, socios o cooperadores fundadores y juntas directivas, depende del tipo de persona jurídica que sea. Como siguiente paso, debemos solicitar la autorización de imprenta para nuestro banco. Según el Código Tributario, artículo 107, los contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios están obligados a emitir y entregar por cada operación a otros contribuyentes un documento que para los efectos de este código se denominará comprobante de crédito fiscal, que podrá ser emitido en forma manual, mecánica o computarizada, tanto por las transferencias de dominio de bienes muebles corporales como por la prestación de servicios que ellos realicen, sean operaciones grabadas, exentas o no sujetas. Además, en el artículo 115A se hace mención de la facultad de asignar y autorizar los números correlativos de los documentos a que se refieren los artículos 107, 108, 109, 110 y 112 de este código, que deban elaborarse por imprenta, así como los que se expidan por medio de formularios únicos, por medios electrónicos, factura de venta simplificada y tiquetes en sustitución de facturas, corresponden exclusivamente a la Administración Tributaria. Asimismo, le asiste la facultad de establecer a qué año corresponde cada documento. Es importante mencionar que los contribuyentes, previos a solicitar a la imprenta respectiva la elaboración de documentos referidos, deben solicitar a la Administración Tributaria asignación y autorización de la numeración correlativa y de la serie cuando corresponda de los documentos que pretenden imprimir. Dicha solicitud podrá realizarse por medios manuales o electrónicos. Los contribuyentes que inicien actividades deberán solicitar en el acto del registro o de su solicitud de inscripción la asignación y autorización de la numeración correlativa de los documentos a utilizar. Los contribuyentes que abran sucursales y que no hayan optado por tener una sola numeración correlativa de documentos deberán realizar la petición de asignación y autorización de la numeración correlativa por lo menos 15 días antes de la apertura. La referida autorización será extendida y comunicada a los contribuyentes por los mismos medios en los que fue solicitada. De forma práctica, la información y documentos a suministrar para continuar con este proceso son los siguientes: solicitud de asignación y autorización de correlativo para la emisión de documentos legales F940. Este debe ser presentado en original. Además, debemos presentar el DUI del representante legal, en el caso de ser salvadoreños, pero si es extranjero debe presentar el carnet de residente. En cuanto a la solicitud, los ítems que posee son los siguientes: identificación del contribuyente, apellidos, nombre o razón social, en nuestro caso Banco Chalateco,
Además debemos colocar la dirección, casa matriz, sucursal o bodega del contribuyente, la identificación de imprenta y detalles de documentos y cantidades a solicitar, como por ejemplo si el tipo de documento es una factura, cuántas va a necesitar, ya sean 200, 500, eso debe ser detallado en esta solicitud. Además, la autorización a un tercero para realizar el trámite. Y por medio de este documento, de esta solicitud, usted declara bajo juramento que los datos contenidos son expresión fiel de verdad, por lo que asume la responsabilidad correspondiente. Finalmente, debe ir detallada la firma del contribuyente, representante legal o apoderado y la firma y sello del receptor autorizado. Por consiguiente, debemos realizar la respectiva inscripción a la alcaldía municipal del municipio en que la sociedad tenga domicilio. Esto respaldado en el artículo 90 de la Ley General Tributaria Municipal, en el cual menciona que los contribuyentes, responsables y terceros estarán obligados al cumplimiento de los deberes formales que se establezcan en esta ley, en leyes u ordenanzas de creación de tributos municipales, sus reglamentos y otras disposiciones normativas que dicten las administraciones tributarias municipales, y particularmente están obligados a lo siguiente: inscribirse en los registros tributarios que establezcan dichas administraciones, proporcionarles los datos pertinentes y comunicarles oportunamente cualquier modificación al respecto. Además, solicitar por escrito a la municipalidad respectiva las licencias o permisos previos que se requieran para instalar establecimientos, locales comerciales e informar a la autoridad tributaria la fecha de inicio de las actividades dentro de los 30 días siguientes a dicha fecha. Continuamente debemos realizar la respectiva inscripción en la Dirección General de Estadísticas y Censos. Según la Ley Orgánica de Servicio Estadística, decreto número 1784, capítulo 4 de la obligación de suministrar los datos estadísticos, artículo 14, todas las oficinas del Estado, inclusive las de servicio exterior, los organismos autónomos y en general todas las personas naturales y jurídicas domiciliadas o residentes en el país están obligadas a suministrar a la Dirección General de Estadística y Censos, con la regularidad y término prudencial que ella fije, los datos que requiere el Servicio Estadístico Nacional y no podrán excusarse de esta obligación, ya que la infracción al artículo anterior hará incurrir a los respectivos jefes de oficina, organismos, asociaciones, corporaciones y fundaciones, lo mismo que a las personas naturales, en una multa de 10 a 100 colones por la primera vez y de 100 a 500 por la segunda, de 1.000 por cada una de las siguientes, sin que dicha sanción los exima de la obligación de suministrar los datos que requiera el Servicio Estadístico Nacional. Ante tal perspectiva, en el proceso de creación y legalización de un banco, también es necesario realizar la respectiva inscripción a la Dirección General de Estadísticas y Censos, para lo cual debemos seguir los siguientes pasos. En primer lugar, debemos presentar el formulario de inscripción, el cual podemos descargar en la página web de la Dirección General de Estadísticas y Censos. Y en él detallamos el total de activo con el que inicia la entidad. Además, en la sección primera se mencionan las características generales: el nombre, la razón social, el tipo de organización, la dirección, el NIT, el IVA y la fecha que inició operaciones. A esto se le suman las sucursales que posee la empresa y la actividad económica principal, la secundaria, el nombre del contador, dirección del contador y correo electrónico.
En la sección 2, acerca de la forma de operar, se debe detallar si la empresa es un establecimiento nuevo o en reapertura. Además, se debe detallar la cantidad de personal que se ocupará en la empresa, la categoría jurídica y la modalidad bajo la cual operará. Sumado a esto, se debe presentar una copia de la escritura de constitución y copia del NIT de la empresa. Finalmente, una copia del balance general inicial si se hace en el mismo año. Inscripción en el registro de comercio. Solicitudes de matrícula por primera vez. En el caso de la persona natural, con base al artículo 86 de la Ley del Registro de Comercio, todo comerciante individual que conforme al Código de Comercio deba obtener matrícula para su empresa mercantil estará obligado a solicitarla dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que el Ministerio de Hacienda le haya asignado su número de registro de contribuyentes del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. En el caso de las personas jurídicas, a partir de la reforma de las leyes mercantiles que entraron en vigencia en junio de 2008, toda sociedad mercantil deberá presentar su solicitud de matrícula de primera vez juntamente con la escritura de constitución de la sociedad. Requisitos de presentación de solicitudes de primera vez. Persona natural debe presentar la solicitud con todos los datos del propietario de la empresa y de sus agencias locales o sucursales, recibo original de derecho de registro, fotocopia de NIT, DUI del propietario de la empresa, registro del contribuyente de IVA. En el caso de la persona jurídica, debe presentar la solicitud con todos los datos del representante legal de la empresa y de sus agencias locales o sucursales. Además, el recibo original de derechos de registro, fotocopia de NIT, DUI del representante legal de la empresa y el registro de contribuyente de IVA. Presentación de solicitudes de renovación de matrícula. En el caso de la persona natural, como lo establece el artículo 64 de la Ley del Registro de Comercio, la solicitud de renovación de matrículas para el caso de una persona natural deberá ser presentada durante el mes del cumpleaños del titular de la matrícula de la empresa. Y en el caso de la persona jurídica, con base también al artículo 64 de la Ley del Registro de Comercio, la solicitud de renovación de la matrícula de empresa para el caso de las sociedades deberá hacerse durante el mes en que la escritura de constitución de la sociedad titular de la matrícula quedó inscrita en el Registro de Comercio. Y los requisitos de presentación de solicitudes de renovación de matrícula, en el caso de la persona natural, solicitud de todos los datos del propietario de la empresa y de sus agencias locales o sucursales. Debe presentar el balance general original o copia del balance depositado, constancia extendida por la Dirección General de la Estadística y Censos y el recibo original del derecho de registro. En el caso de la persona jurídica, solicitud con todos los datos del representante legal de la empresa y de sus agencias locales o sucursales, así como el balance del ejercicio del año anterior al que se está renovando o copia de dicho balance ya depositado, la constancia extendida por la Dirección General de Estadísticas y Censos en original y el recibo original de derechos de registro. A continuación se presenta una solicitud de matrícula de empresa y registro de locales, sucursales o agencias en el Centro Nacional de Registros, Registro de Comercio, con la información del Banco Chalateco. En primera instancia se tienen los nombres y apellidos del registrador, luego le solicita el documento único de identidad, el número de identificación tributaria, su nacionalidad, edad y su domicilio. Luego el nombre de la empresa, que en este caso es Banco Chalateco. En el número 2, la naturaleza económica de la empresa, que en este caso es de servicio.
Y en el número 3, la actividad económica que realiza la empresa. En el caso del Banco Chalateco, es desempeñar el rol de una entidad financiera, la cual ofrece fideicomisos, fondos y otras fuentes de financiamiento, además de emitir tarjetas de crédito y otros. En el número 4, la dirección de la empresa. Y luego en el romano 2, que son los locales, sucursales o agencias que posee la empresa. Y en el romano 3, solicita adjuntar comprobantes de pago de los derechos registrales de la empresa y registros de locales, agencias o sucursales correspondientes al año, el número y el balance inicial junto con la fecha. En el romano 4 son los medios para recibir notificaciones, como lo son el teléfono, fax, correo electrónico y el nombre de la persona encargada de recibir y retirar documentación junto con su NIT. Por último, el domicilio y la fecha en la que se realizó esta matrícula junto con la firma del propietario o apoderado.